horno de inducción magnética. Concepto de funcionamiento. Un horno de inducción es un horno eléctrico en el que el calor es generado por la inducción eléctrica de un medio conductivo alrededor de un crisol, el cual se encuentra enrollado por bobinas magnéticas. El principio de calentamiento del metal es por medio de la inducción, que fue descubierto por Michael Faraday en 1831, mientras se encontraba experimentando en su laboratorio. Una ventaja del horno de inducción es que es limpio, eficiente desde el punto de vista energético, y su proceso de fundición y tratamiento de metales es más controlable que con la mayoría de los demás modos de calentamiento. Otra de sus ventajas es la capacidad para generar una gran cantidad de calor de manera rápida. Entre los componentes principales que podemos encontrar para un horno de inducción son el cuerpo de bobinas, conformado por las bobinas de fuerza, donde está compuesto físicamente que donde hay mayor agitación en el baño del líquido, por las bobinas de refrigeración, fuente de alimentación, entre otros componentes que sirven para la mejora de la capacidad del horno. Las fundiciones más modernas utilizan este tipo de horno y cada vez más fundiciones están sustituyendo los hornos eléctricos por la inducción, debido a que ellos generan mucho polvo, entre otros contaminantes. El rango de capacidad de los hornos de inducción abarca desde los menos de 1 kilogramo hasta 100 toneladas y son utilizados para fundir hierro, acero, cobre y aluminio. A continuación serán presentados los componentes que serán utilizados para la construcción de nuestros hornos. ¿Qué se necesita? Pues se necesita lo que es MOSFET, que es el transistor, resistencias de 10 kiloohmios, capacitor. También necesitaremos diodos 2, resistencia de 470 ohmios y alambres para la inducción. Por igual, vamos a hacer uso de lo que es un termómetro para poder hacer mediciones sobre la temperatura inicial. Y también acá podemos ver en resumen cómo es que se compone todo: diodo, transistor, resistencia, diodo CN, capacitor, cable de cobre y alambre de inducción. Ahora, para el control del sistema necesitaremos lo que es un Arduino Uno y por igual un sensor de temperatura que nos servirá para medir en el tiempo cómo llega hasta su punto de fusión. Se utilizarán cables para la conexión e instalación. Acá se puede observar el circuito ya con todos los componentes instalados y para su utilización en el horno. Acá se puede ver por debajo una vista cómo fue realizada la conexión entre los componentes y soldadura. Ahora tenemos entonces el diagrama esquemático de nuestro horno de inducción. Tenemos aquí los diferentes componentes presentados anteriormente, pero en forma de símbolos. La resistencia de 470, resistencia de 10 kilos, diodos N de 12 voltios, los MOSFET, diodos rectificadores, capacitor y las diferentes bobinas utilizadas en el horno. Ahora, ¿cómo funciona? Podemos dividir nuestro circuito en 3 etapas. Tenemos la primera etapa, que es la etapa de protección, la segunda etapa, que es la etapa de oscilación, y la tercera etapa, que podemos llamar resonancia o principio de transformador. ¿Qué pasa entonces en nuestra primera etapa? En la etapa de protección tenemos que la resistencia de 470 limita la corriente que le llegan a estos dos individuos. Son la resistencia de 10 kilos y al diodo Zener de 12 voltios. Estos dos componentes en paralelo limitan entonces el voltaje que les llega al gate de los dos MOSFET, para así entonces protegerlo de cualquier elevación de voltaje y que no se dañe. Ahora, pasando al circuito, a la parte de oscilación, tenemos que está compuesto por los dos MOSFET y sus respectivos diodos rectificadores que producen, por así decirlo, la carga y descarga de los diferentes gain
en ambos casos. Vamos a hacer un ejemplo. Viene aquí entonces la corriente, en este caso, mientras este va descargando esta parte de aquí, y tenemos que se divide en dos. Como se divide en dos, tenemos que el flujo de corriente hace que el positivo llegue aquí, y entonces, como aquí hay conmutación, llegue el negativo de este lado, lo que provoca que aquí haya positivo y haya negativo en el capacitor. Sin embargo, cuando ocurre lo inverso, que aquí tenemos entonces que este diodo está provocando que no haya nada aquí, entonces tenemos la misma situación aquí. Viene el voltaje y se divide en dos. Tenemos aquí que sube positivo, y entonces por la conmutación de esto tenemos negativo de este lado, lo que me provoca que aquí haya positivo y negativo. Y así entonces vamos a tener diferentes oscilaciones. Cuando llegamos aquí al circuito de resonancia compuesto por esta sección, tenemos el capacitor y la bobina, que en nuestro caso, como se vio anteriormente, nuestra bobina va a ser como nuestra cápsula para provocar entonces el calentamiento. La frecuencia con la que se dan las oscilaciones entonces está regida por esta relación de resonancia. Luego aquí tenemos nuestra bobina junto con el elemento que va a introducir, o sea, va dentro de la bobina de inducción. Aquí tenemos entonces el principio de un transformador donde se produce un voltaje. Este voltaje entonces induce, este voltaje y la corriente induce a mi elemento de metal que está dentro de la bobina, y por eso se produce el calentamiento. Este calentamiento se produce por una corriente que no es muy deseada en muchas máquinas, que es la corriente de Hertz. Esta corriente entonces produce el calentamiento, y como es una corriente no deseada, más la corriente que produce el efecto de transformador en este caso, tenemos entonces que también el efecto Joule va a hacer aparición por la resistencia que va a tener el material, y esta resistencia va a ir variando a medida que la temperatura también va aumentando. Prototipo en funcionamiento. Será presentado a continuación el prototipo del funcionamiento del horno con sus componentes y su funcionalidad. Ahora vamos a proseguir a demostrar el funcionamiento de nuestro calentador por inducción. El calentador por inducción debe funcionar de la siguiente manera. Cuando se coloque un metal aquí en la bobina de inducción, la temperatura debe elevarse hasta una temperatura controlada por nuestro Arduino, que tiene que ser unos 39 grados Celsius. Al llegar a esta temperatura, el calentador debe apagarse, lo que lo va a hacer el Arduino. Cuando se apague, esta temperatura debe llegar hasta los 30 grados Celsius antes de que el calentador vuelva a encenderse nuevamente. Y así el ciclo continuará. Entre 30 y 39 grados Celsius va a estar encendiendo y apagando. Una forma fácil de ver cómo el calentador por inducción está encendido es ver el voltaje de la fuente. Cuando el calentador se enciende, el voltaje de la fuente debe agacharse debido a la demanda de corriente. Entonces, nuestro material a utilizar es una navaja de acero inoxidable, cuya temperatura inicial es de 25 grados Celsius. Entonces, vamos a empezar a ver cuánto tiempo durará el material a calentarse a llegar a esos 39 grados Celsius en los que se apagará el calentador, para así hacer cálculos de energía. En el momento en que se enciende el calentador, se ve que el voltaje empezó a agacharse y medimos 2.64 amperes y 9.47 voltios para alimentar el calentador. Entonces, al colocar el calentador, el material a calentar, podemos ver cómo nuevamente el voltaje empieza a agacharse y la temperatura empieza a incrementar hasta ahora, que como pueden ver, se apagó el calentador y volvió el voltaje a tener 2.5. El tiempo que duró para llegar a 39 grados Celsius fue de 10 segundos.